Tras haber participado en la conquista de Cuba y haber hecho una interesante fortuna, en 1519 Hernán Cortés partió con 11 barcos y unos 900 hombres para continuar la exploración de la península de Yucatán. En la isla de Cozumel, importante centro religioso maya, luchó y se impuso a los nativos. Tras ello, puso rumbo al Golfo de México, donde entra en contacto con los mayas chontales, a los que se enfrenta en la batalla de Zendla, tras lo cual toma la ciudad de Potonchán. Una vez vencidos, los mayas chontales ofrecieron a Cortés joyas, tejidos y esclavas, una de las cuales, Melintzin, también conocida como la Malinche o Marina, fue fundamental en la conquista de Tenochtitlan por su conocimiento de las costumbres y lenguas de la región, maya y azteca. Tras la victoria, Cortés fundó la villa de Santa María de la Victoria, primera población fundada en el territorio de Nueva España. Asediada por ataques piratas, fue definitivamente abandonada hacia 1670. Tras conocer la existencia de un gran imperio en el interior, Cortés navega hacia el oeste y establece su cuartel en Quiahuiztlán, donde entabla relación con enviados del emperador azteca Montezuma. Siguiendo la propuesta de sus hombres, se autonombra capitán general, funda la ciudad de Villarrica de la Veracruz y se desvincula del gobernador de Cuba, de quien dependía. Por diversos motivos, normalmente estratégicos y de seguridad, Villarrica de la Veracruz tuvo varios asentamientos cercanos, como bajo el Cerro de los Metates o a orillas del río Huachichica. Poco a poco, Cortés se percibe de que entre los pueblos mesoamericanos y el imperio mexica o Tenochca no existía una buena relación. Así, estableció un pacto con los totonacas en Zempoala. Desde allí, con un ejército totonaca y español, avanzaron hacia Tenochtitlan, para lo que debieron pasar por territorio de la Confederación de Tlaxcala, a la que se enfrentó y venció en el desfiladero de Tecuancinco. En el camino hacia Tenochtitlan pasó por Cholula, aliada de los tenochcas o aztecas. Ante el temor de una emboscada, Cortés mandó atacar por sorpresa y murieron unas 5.000 personas. Antes de partir, mandó incendiar la ciudad. Se conoce este hecho como la matanza de Cholula. Desde Cholula, Cortés y sus hombres, junto a totonacas, tlaxaltecas y cholultecas, pusieron rumbo a Tenochtitlan. Su emperador, Moctezuma, viendo el gran ejército que se le venía encima, optó por franquearles la entrada y recibirlos. Tenochtitlan estuvo edificada sobre una isla en el lago Texcoco. Su población se calcula en unos 200.000 habitantes en esta época. En torno a una gran plaza central de unos 400 metros de lado se distribuían calles y canales de forma ordenada. En la gran plaza se construyó un gran centro ceremonial con templos dedicados a sus principales dioses, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, el Topalalt, escuela para hijos de nobles, el edificio del ritual del juego de la pelota. Con lógicos recelos por ambas partes, Cortés y sus hombres fueron alojados en Tenochtitlan y se les enseñó la ciudad, ante la cual mostraron su asombro, mientras elaboraba una estrategia para su conquista. A comienzos de 1520, Cortés debió abandonar la ciudad para hacer frente a una expedición de castigo enviada desde Cuba como respuesta a su autonombramiento como capitán general. Su capitán, Pánfilo de Narváez, fue derrotado y muchos de sus hombres se unieron a Cortés. A la vuelta de Cortés, los aztecas habían sublevado contra Pedro de Alvarado, que ante el temor de una conspiración mandó ejecutar a los posibles culpables. Lo conocemos como Matanza del Templo Mayor. Moctezuma fue depuesto y murió en circunstancias no aclaradas. Cortés abandonó Tenochtitlan asediado por los mexicas. Se conoce como la Noche Triste. Durante la retirada murieron muchos españoles e indios que les acompañaban. Los metales preciosos y otros objetos de valor entorpeció la marcha y les impidió el tránsito por los canales. También perdieron armas, caballos y víveres.
Tras ello, se reorganizaron cerca de Otumba, donde plantaron cara y vencieron a las tropas perseguidoras. Tras la batalla de Otumba, Cortés mandó traer las naves que había dejado inutilizadas en la costa de Veracruz, a fin de reflotarlas y reutilizarlas para asediar Tenochtitlan, desde el lago. Durante 75 días cortó los suministros de la ciudad, las comunicaciones, el agua potable y la bombardeó hasta su toma el 13 de agosto de 1521. La población mexica murió en gran cantidad y los supervivientes fueron esclavizados. Cortés capturó a Cuauhtémoc y le exigió la entrega de los metales y otras riquezas. Tras ser torturado, mojándole las manos y pies en aceite y quemándoselos, confesó que lo había tirado al fondo del lago. Mientras comienza la reconstrucción de las infraestructuras de Tenochtitlan, Cortés debe hacer frente a las pretensiones del gobernador de Cuba sobre los territorios conquistados. Tras un largo proceso, en 1522, Carlos V firma Real Cédula nombrando a Cortés gobernador, capitán general y justicia mayor de Nueva España. En 1524, atraído por las noticias de su riqueza, emprende una expedición hacia las Sigüeras, hoy Guatemala y Honduras. Ante el temor de que Cuauhtémoc se rebele durante su ausencia, opta por llevarlo consigo junto a los nobles mexicas más importantes. Haciendo caso omiso a la opinión de los nativos, optó por hacer el recorrido por tierra. Ello le llevó a tener problemas de abastecimiento de alimentos, a tener que atravesar terrenos llenos de ciénagas y ríos casi infranqueables, soportar mosquitos, cocodrilos, y para colmo iba como un rey, rodeado de pajes, músicos, acróbatas. Sus espías le informaron que Cuauhtémoc iba a sublevarse por el camino, y sin pensarlo mucho decidió ejecutarlo junto a Teteplanquetzal. Bernal Díaz del Castillo, cronista oficial de la expedición, escribió: «Fue esta muerte muy injustamente dada, y pareció mal a todos los que íbamos aquella jornada». Mientras duró el viaje a las Sigüeras, entre 1624 y 1626, su hombre de confianza, Cristóbal de Olid, le traicionaba. Intentó proclamarse gobernador de Honduras y se aligó con el gobernador de Cuba, archienemigo de Cortés. Envió en su busca a Francisco de las Casas, que lo encontró y degolló por sorpresa durante una cena. Las relaciones con los pueblos mayas de la zona fueron a veces pacíficas, a veces violentas. Riquezas, parece que había, pero los problemas en Tenochtitlan hicieron que Cortés emprendiese el retorno, esta vez por mar. 2 años de expedición bastante infructuosos. En 1526, poco después de su vuelta a Tenochtitlan, Cortés recibe el encargo del rey de enviar una expedición a las Islas Molucas a fin de socorrer a la de Jofe de Loaísa y Juan Sebastián Elcano, a los que habían enviado allí a fin de reclamar la propiedad de las mismas. La expedición fracasó y de las 7 naves solo la capitana logró volver, no sin penalidades. Loaísa y Elcano murieron en la travesía. Las 3 naves enviadas por Cortés no lograron retornar. Al no encontrar una ruta con vientos favorables hacia Nueva España, debieron dar la vuelta por 2 veces. Durante la expedición a las Sigüeras, los rumores sobre la muerte de Cortés se acrecentaron en Tenochtitlan y sus oficiales se disputaron el poder. Tras su llegada a Tenochtitlan, Carlos V decidió separarlo de sus cargos y someterlo a juicio de residencia. No se llevó a cabo por la muerte prematura del juez Luis Ponce de León. Cortés decide viajar a España y aclarar los problemas con el emperador. Para causar una buena impresión, mandó embarcar todo tipo de objetos, animales y nativos ignotos en Europa. El rey le concedió el marquesado del Valle de Oaxaca, 23.000 vasallos y además capitulaciones para explorar la Mar del Sur. Con las capitulaciones en la mano y sin responsabilidades políticas, intenta buscar un paso por el norte similar al estrecho de Magallanes, para lo cual organiza 4 expediciones. En 1532 envía a Diego Hurtado de Mendoza con 2 naves. Navegaron hacia el norte,
descubren el archipiélago de las Tres Marías y fueron presa de una gran tormenta, naufragando ambos navíos y muriendo la mayor parte de las tripulaciones. En octubre de 1533, Cortés envía una segunda expedición de 2 navíos. Salieron del puerto de Santiago y poco después perdieron contacto. El San Lázaro decidió explorar el Pacífico y descubrió la isla de Socorro en el archipiélago de las Revillagigedo. Tras ello, volvió a Acapulco. El navío Concepción vio como el segundo de a bordo, Fortún Jiménez, se amotinaba y asesinaba al capitán Diego de Becerra. Viajó hacia el noroeste y llegó a lo que hoy es la Bahía de la Paz en la península de la Baja California, aunque no supo como tal de la existencia de dicha península. Allí encontraron un pueblo al que robaron y abusaron de sus mujeres. En los enfrentamientos, Fortún Jiménez y algunos de sus hombres murieron. El resto de la tripulación volvió a la nave y a duras penas llegaron a la zona del actual Jalisco, donde fueron apresados por los hombres del conquistador Nuño de Guzmán y la nave requisada. En 1533 parte una tercera expedición en la que participa el propio Cortés. Tras pasar con sus hombres y entrevistarse con Nuño de Guzmán en Nueva Galicia, parte de Chametla y arriba a la Bahía de la Paz, a la que llamó Santa Cruz. Quiso hacer una colonia allí, pero tuvo problema de abastecimiento, por lo que volvió a Guayabal, Nueva España. Al mando del poblado de la Santa Cruz quedó Francisco de Ulloa. Cortés volvió con algunos víveres, pero las quejas por las malas condiciones en las que estaban hicieron que el nuevo virrey, Antonio de Mendoza, ordenara el abandono de la población y el retorno de los pobladores a la Nueva España. Después de 3 expediciones fracasadas, Cortés lanza una cuarta al mando de Francisco de Ulloa en 1539. Recorrieron el Golfo de California, llegando hasta la desembocadura del río Colorado, de la que tomaron posesión. Por su color la llamaron Mar Bermeja. Visitaron la despoblada Santa Cruz, La Paz, y continuaron recorriendo la costa. La expedición dobla el cabo San Lucas y navega costeando hacia el norte, hasta Bahía Magdalena, para luego llegar y descubrir la isla de los Cedros. Tras enviar una carta a Cortés informándole de ello, parece ser que nunca volvió ni se supo más ni de Ulloa ni del resto de los hombres de la expedición. Lo único que quedó claro era que California era una península y no una isla como parecía.